soy José Cardona. Estamos estudiando los libros históricos del Antiguo Testamento, específicamente el libro de los Jueces, y quiero compartir en esta oportunidad algunos datos muy importantes de dos personajes que Dios levanta para libertar al pueblo de Israel. Ellos son Débora y Barak. La historia de estos personajes los podemos encontrar en los capítulos 4 y 5 del libro de los Jueces. Para ponernos un poco en contexto, el juez Ahod falleció y la Biblia dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los había entregado en manos de sus enemigos. En esta ocasión en manos del rey Jabín, rey de Canaán, quien poseía también un ejército muy poderoso. La Biblia dice que tenían carros herrados y este ejército era liderado por un hombre llamado Sísara. El pueblo de Israel había sido oprimido durante 20 años y al punto de no tener libertad de salir y estaban muy angustiados por la opresión de estos enemigos. Para esa época gobernaba el pueblo de Israel una mujer llamada Débora. Es muy curioso que ella ejercía dos funciones, de juez y de profetisa. Era tal el ministerio que Dios le había dado que los hijos de Israel la buscaban para pedir consejo y para que les ayudaran en los momentos de problemas y de dificultades. En una ocasión, Débora manda llamar a este hombre llamado Barak. Él pertenecía a la tribu de Neftalí y lo hace con el fin de recordarle y de expresarle todo lo que Dios quería que ellos hicieran para libertar al pueblo de Israel. Esta narración la podemos encontrar en los versículos 6 y 7 del capítulo 4. Débora explica a Barak cada una de las instrucciones que Dios deseaba hacer, que preparara un ejército de 10,000 hombres para enfrentarse a sus enemigos. Pero Barak no deseaba ir a la batalla él solo y pide que Débora pueda acompañarlo. Y efectivamente Débora accede a ir junto a él para poder enfrentarse a los enemigos. Algo muy interesante de esos dos personajes era la forma en cómo Dios trabajaba con ellos. Dios hablaba a la vida de Débora y Débora hablaba a Barak y él ejecutaba lo que tenían que hacer para con el pueblo de Israel y la batalla con sus enemigos. Débora menciona una de las frases más icónicas de esta historia y es: "Este es el día en el que Jehová ha entregado a los enemigos". Y eso es muy interesante porque ella prácticamente es la que da la luz verde para que ellos puedan enfrentarse con los enemigos y efectivamente Dios darles la batalla ante sus enemigos. Dios permite que Barak con todo el ejército del pueblo de Israel venzan a cada uno de los hombres del ejército de Sísara. Y es en el capítulo 5 del libro de los Jueces que podemos encontrar esta pieza de poesía tan hermosa que está llena de mucho contenido poético e histórico, donde se narra cada uno de los acontecimientos desde la opresión de Israel hasta el transcurso de la batalla y la victoria que Dios les permite. Esta es una pieza poética escrita por Débora y es realmente una pieza muy hermosa que contiene mucho agradecimiento y alabanza a Dios por esa victoria que les había permitido. Hay dos aspectos muy importantes que podemos aprender de estos personajes. El primero de ellos es el trabajo en equipo. Dios había entregado a cada uno de ellos una misión específica. Cada uno tenía un rol específico en la misión de Dios y creo que como hijos de Dios debemos recordar que a cada uno Dios nos ha entregado algo que debemos hacer y tenemos que ser fieles a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y el poder también unirnos con otras personas para cumplir esta misión hará que las cosas sean mejores. Lo segundo es el agradecimiento. El capítulo 5 es esta pieza de agradecimiento a Dios y de alabanza por la victoria. Nos recuerda que debemos ser siempre agradecidos con Dios y darle alabanza y glorias a Él por las victorias que nos permite ganar. Esto ha sido lo que he querido compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes, mi nombre es José Miguel Espinosa González, estudiante del Instituto Bíblico Betel Central de las Asambleas de Dios nivel 3. En esta oportunidad me acerco a ustedes para hablarles acerca del tercer juez de Israel. Este tercer juez de Israel era un hombre valiente, era un hombre esforzado que siempre le creía al Señor y tenía una gran fe. Dios lo usó a este juez para libertar al pueblo de Israel. Él hizo una tremenda hazaña y lo podemos ver en la cita bíblica de Jueces 3:31. Jueces 3:31 de la siguiente manera dice: después de él fue Sangar, hijo de Anat,
el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Dice, si ustedes vemos acerca de este juez, también nos podemos dar cuenta que se tiene un parecido como a Sansón, pero en este caso podemos decir que una quijada es una vara larga, filosa y puntuda de aproximadamente de 3 a 15 centímetros de metros, y dice con una filo. El otro fin, dice, era una navaja plana curva para limpiar un surco. Ese juez hizo una hazaña tremenda. La hazaña que hizo fue, hermanos, que liberó y libertó al pueblo de Israel. Este juez se guiaba bajo la presencia del Señor, y así como el Señor les daba victoria en todo lo que ellos hacían. Este juez reinó en Israel y fue uno de los jueces que Dios usó para libertar al pueblo de Israel. Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones. Gracias. Dios les bendiga, hermana. A mí me ha tocado hablar acerca del primer juez de todos, del que se habla en la Biblia. Se llama Otoniel, cuyo significado es el león de Dios. Y vamos a hablar un poco respecto de él. Dice que Israel estaba pasando un mal tiempo, sometido por otros reinos, el cual había durado ya 40 años. Y pues los hijos de Dios, Israel, el pueblo de Israel, clamaron a Dios, y Dios les escuchó. Y la información de Otoniel es la siguiente. Dice, es el primero de 18 jueces, hijo de Otoniel de Cenaz, hermano más joven de Caleb. Se casó con la hija de Caleb por ganar una batalla. Caleb le había dado en recompensa, por decirlo así, si se conquistaba cierto pueblo. Entonces es acá donde Otoniel toma su protagonismo, y él fue quien conquistó ese pueblo. Y como ya le había mencionado, el nombre de Otoniel significa león de Dios. Pero ¿en dónde se lee acerca de Otoniel? Pues Jueces 3, 7 al 11. Después de que Otoniel venciera a estos reinados, a este rey, Israel pasó un tiempo de 40 años en los cuales hubo paz dentro del pueblo. Dice que la información de él se distinguió por capturar el pueblo de Derbi, anteriormente se llamaba Kirian o Safer o Kiriat. Dice que en Judá, de manos de los cananeos, venció a los cananeos, y como recompensa recibió a Aksah, que es su esposa, la hija de Caleb, que el mismo Caleb le había prometido a quien conquistara esa ciudad. Podemos llamar que la parte buena de Otoniel es que se dejó usar por Dios. Encontró gracia delante de Dios de tal manera que éste fue escogido para ser el primer juez, el que vino abriendo campo a lo que después podemos leer como la historia de 18 jueces que tomaron protagonismo en este libro, los cuales pues liberaron a Israel en su debido tiempo y provocaron paz en el nombre de Dios, siempre y cuando Israel estaba con el Señor. Podemos hablar de que Otoniel le creyó a Dios de una manera completamente, ya que se lanza a la batalla creyendo que Jehová por fe lo iba a respaldar y le iba a dar a ese pueblo. Como un factor negativo podemos decir, podemos recalcar o señalar los errores que Otoniel cometió, tanto en su vida después de conquistar esas tierras. Pero fue gracias a Dios y a Otoniel que se dejó utilizar que Israel, luego de clamar a Jehová y de volver a él, hubieron 40 años en los cuales Israel era 100% libre y 100% entregado a Dios.